Hola, bienvenidos a Welco. Hoy les mostraré el WKB004, equipo digital de cavitación y radiofrecuencia bipolar de la línea Hi-Tech. Este es un equipo digital de alta gama con pantalla táctil muy intuitivo y con una interfaz de fácil manejo. Y su conexión es muy sencilla, solo debemos seguir las indicaciones para conectarlo correctamente en la parte posterior del equipo. Las pantallas de nuestros equipos de la línea Hi-Tech vienen protegidos con un film de plástico que se puede retirar. Este equipo lo podemos utilizar para tratamientos tanto corporales como faciales, ya que favorece la reducción de depósitos de grasa localizada con la cavitación y nos permite mejorar el tono de la piel y la elasticidad mediante la radiofrecuencia. Nuestro equipo está compuesto por 3 manípulos de radiofrecuencia, uno corporal, uno para radiofrecuencia facial y uno para contorno de ojos, y un cavitador de 6,8 centímetros de diámetro. En Welco, como aliados en el cuidado de tus clientes, queremos darte una guía clara de cómo usar nuestros productos responsablemente. Por eso quiero hacer hincapié en la evaluación previa y en el uso consciente de nuestros equipos, utilizándolo en aquellos clientes en los que verdaderamente está indicado, especialmente en la cavitación, que es una excelente herramienta para reducir depósitos de grasa que no ceden ni con el ejercicio ni con las dietas, pero es importante antes de comenzar cualquier tratamiento de cavitación hacer una evaluación y saber cuáles son las condiciones de nuestro cliente, cuáles son las contraindicaciones del tratamiento para darle el correcto uso. Dicho esto, es importante recordar que este equipo es para ser usado en personas sanas que no tengan ninguna contraindicación o alguna condición clínica importante. Por eso, antes de comenzar, realizaremos una ficha detallada de nuestro cliente, una evaluación exhaustiva y su respectivo consentimiento informado. El WKB004 es un equipo seguro, no invasivo y que nos ayudará a hacer tratamientos de modelado corporal y de reducción de medidas si lo utilizamos correctamente. Antes les voy a explicar un poco el mecanismo de acción de la cavitación. Como tal, el equipo no es la cavitación en sí, sino el efecto de que la onda ultrasónica produce sobre el tejido, que va dirigido a la célula grasa y al adipocito debido a la potencia del equipo y a la frecuencia en la que trabaja, que es 40 kHz. Esta onda pasa a través de la piel y alcanza el tejido graso generando microburbujas que vibran, que crecen, que implosionan, y al hacerlo, esta onda de choque dentro del tejido va generando energía y esta energía produce calor, que a su vez va a producir la ruptura de las membranas celulares de grasa, que son en su mayoría los triglicéridos. Y estos ácidos grasos posteriormente se van a filtrar de una manera semilíquida y van a pasar al espacio intersticial y posteriormente van a pasar al torrente sanguíneo. Esto va a promover un cambio en el tejido graso de la zona que estamos tratando. No es un tratamiento para bajar de peso, pero nos va a favorecer a la reducción de grasa localizada. Y si lo combinamos con un estilo de vida saludable, por supuesto nos ayudará al moldeado corporal y a reducir medidas. Su aplicación es recomendada para abdomen, cintura, caderas, glúteos, muslos y brazos. Para comenzar, vamos a seleccionar el tipo de tratamiento que vamos a realizar. Si vamos a hacer una radiofrecuencia, tenemos Face para trabajar con el manípulo de radiofrecuencia facial, el mediano o el pequeño, y Body para trabajar con el manípulo de radiofrecuencia corporal, y cavitación para trabajar con el cavitador, para hacer tratamiento corporal de cavitación. El modo de emisión de onda lo seleccionamos en modo. En este caso podemos utilizar una onda continua, una pulsada o una combinada. Cuando utilizamos una onda continua, la emisión de onda, al no interrumpirse, va a generar que se genere más calor y por lo tanto el efecto de la cavitación o de la radiofrecuencia será un poco más potente. Este modo de onda lo vamos a utilizar en zonas más amplias, donde haya mayor acumulación de grasa, de líquido y donde la superficie sea más grande. Cuando utilizamos un modo pulsado, la emisión de onda
Al interrumpirse será menor y el efecto del calor también será menos potente. Este puede ser utilizado en zonas donde el tejido óseo sea prominente, en zonas pequeñas de menor grosor o donde haya menor acumulación de grasa. Y el modo combinado es un punto intermedio entre las dos emisiones de onda. En Level regulamos la intensidad del tratamiento, que es dosificada de 0 a 10. En el caso de la radiofrecuencia vamos a trabajar siempre a tolerancia a nuestro cliente, comprobando que el calor sea agradable. Y en la cavitación vamos a ajustarla de acuerdo al grosor del panículo adiposo, del calor que genera el equipo y siempre comprobando que la intensidad y el calor a lo largo del tratamiento es adecuado. También tenemos el tiempo de tratamiento que viene determinado en 30 minutos, pero nosotros lo podemos modificar de acuerdo a lo que queremos conseguir. Y en el logo de Welco, en la parte superior derecha de la pantalla, vamos a encontrar un menú oculto donde podemos modificar la frecuencia de la cavitación, que va desde 35.000 Hz hasta 45.000 Hz. Esto nos permite que la onda penetre en un tejido graso profundo o más superficial. Y eso va a ser directamente proporcional. A menor frecuencia va a haber una mayor penetración. Para activar el equipo le damos play y también podemos pausarlo cuando lo necesitemos. Okay. Luego de hacer la ficha del cliente y sabiendo que este es un tratamiento adecuado, realizaremos un tratamiento de cavitación. Y para eso vamos a hacer una evaluación de medidas con 1 centímetro o con un plicómetro y también podemos hacer un registro fotográfico de nuestro cliente para saber si realmente hay suficiente tejido adiposo para trabajar con la cavitación. Vamos a utilizar guantes para proteger nuestras manos y trabajaremos, en este caso abdomen, con nuestra clienta de cúbito supino y determinamos así los parámetros del tratamiento seleccionados en la cavitación. Vamos a trabajar con un modo continuo y con una intensidad de 4 para comenzar. El manípulo lo vamos a inclinar 45 grados haciendo un pliegue para trabajar específicamente en el tejido graso sin que la onda penetre. Podemos dividir nuestro abdomen en cuadrantes y trabajar primero un lado y luego el otro para concentrar más la energía en cada zona. Vamos a aplicar suficiente gel conductor, que debe ser de los más espesos, y vamos a acercar el manípulo de cavitación sobre la piel. Según la zona que vamos a tratar, el protocolo a seguir va a ser diferente. El movimiento del manípulo debe ser constante, sin dejar de moverlo en ningún momento, ni dejarlo fijo en alguna zona. Tampoco debemos perder el contacto con la piel, ya que la onda se devuelve al manípulo y puede dañar el cabezal. Las maniobras realizadas asegurarán la eficacia del tratamiento y la seguridad de nuestro cliente. Por eso es muy importante hacer movimientos siempre en sentido del drenaje natural del cuerpo y mover constantemente el cabezal. Trabajaremos de cúbito lateral, cintura, flancos y la parte lateral de los muslos. Y para muslos y brazos, el manípulo se puede apoyar perpendicularmente. Los movimientos siempre van a ser ascendentes en sentido del drenaje natural del cuerpo y el tiempo de aplicación recomendado por zona no debe exceder de 20 minutos. En cualquier caso, no prolongar el tratamiento más de 40 minutos. La cantidad de sesiones puede ir de 5 a 10 sesiones, una semanal. Máximo, para un efecto un poco más intenso, podemos hacer 2 semanales. El tratamiento dependerá del grosor del panículo, dependerá también de la zona del cuerpo que estamos tratando, del metabolismo de nuestro cliente y los resultados que queremos conseguir. Después de un tratamiento de cavitación, es recomendable hacer ejercicio físico. Podemos hacer algún tratamiento complementario como radiofrecuencia, presoterapia, drenaje linfático, algún tratamiento o masaje reductivo que nos ayude a metabolizar la grasa para evitar que sea absorbida nuevamente por el cuerpo. En el tratamiento del WKB004 es importante tomar abundante agua antes y después de cada sesión y no tener ningún tipo de material metálico en la zona que estamos trabajando. Este es un equipo muy completo que sin duda será nuestro aliado en cabina para mejorar el aspecto de la piel y el moldeado corporal. Entre algunas de las contraindicaciones de la cavitación, tenemos que no debe realizarse en personas con marcapasos u otros dispositivos eléctricos implantados. Tampoco debe ser utilizado en personas con hipertensión o insuficiencia cardíaca o cardiopatías.
es muy importante no utilizarlo en personas con hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia, insuficiencia renal o hepática u otras enfermedades hepáticas. No se puede utilizar ni en personas embarazadas ni que estén lactando. Para mayor información más detallada de todos nuestros equipos, los invito a visitar nuestra página web www.huelco.com y descargar el dossier con toda la información del uso adecuado de los equipos. Y si les gustó este video, no olviden darle like y no se pierdan nuestro próximo video donde les mostraré la radiofrecuencia bipolar del equipo WKB004. Si tienen algún comentario o alguna pregunta de nuestros equipos, pueden dejar aquí abajo cualquier duda.